La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Creo que me escucháis correctamente. Veréis unos paneles a la derecha para hacer preguntas y un chat. Si os surge cualquier pregunta durante la exposición o en cualquier momento, podéis dejarlas ahí y yo iré respondiéndolas algunas si se ajusta un poco al ritmo de lo que vamos comentando, y de todas formas al final de la exposición pues estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacerme. Algunas las contestaré al final si os parece, si veo que se derivan un poquito en algún sentido diferente de lo que estamos comentando. Bueno, ante todo presentarme, ya me conocéis algunos por las comunicaciones que hemos tenido a través de la plataforma. Yo soy Julio Esteban, el tutor de vuestro curso, y el objetivo de tener este webinar pues es un poco comentaros algunos de las ideas propuestas en los contenidos de este primer módulo de tutorización, y también repasar un poco las tareas que tenéis que realizar durante este primer módulo, y responder pues a las dudas que os hayan surgido en la elaboración de las prácticas que os han solicitado, básicamente, ¿no? Bueno, para empezar un poco con la temática, he elaborado una pequeña presentación de guía, donde, como veis, hace referencia a qué es eso de una comunidad de aprendizaje, y vamos a entrar un poquito en ese tema como introducción un poco a lo que es el webinar. Vamos a tocar tres temas o tres aspectos, uno relacionado con el conocimiento de qué es eso de una comunidad de aprendizaje, otra que es WordPress, que es la plataforma, la aplicación informática que vamos a utilizar en nuestro caso para crear un e-portafolio, pero que también es la misma plataforma, la misma aplicación para crear cualquier otro tipo de plataforma o de sitio web para comunicarnos con nuestros alumnos, con nuestros compañeros o con el centro, etcétera. La plataforma siempre es la misma, lo único que la utilidad que demos a esa plataforma puede variar un poco según los objetivos que tengamos. Lo comentaremos luego también un poquito más adelante. Y por último, el tema de cómo elaborar un e-portafolio, ¿no? Centrándonos en este caso en los aspectos que más nos interesan relacionados con esto del tema de las comunidades de aprendizaje y de la plataforma para crearlas, pues centraremos la exposición en el objetivo de la creación de un elemento de evaluación continua que es el e-portafolio. Bueno, para empezar, ¿qué es esto de una comunidad de aprendizaje? Bueno, hay muchas definiciones, aquí os he cogido una bastante popular, vamos a desmenuzarla un poquito. Primero la voy a comentar. Esta definición hace referencia a que es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir un acceso a la sociedad de la información para todas las personas, y basado en un aprendizaje dialógico mediante una educación participativa de toda la comunidad y en todos los espacios, ¿no? Incluidos en el aula. Ahí a la izquierda veis un poco un pequeño esquema de en qué consiste o cómo qué engloba la comunidad de aprendizaje. Y por una parte, pues empezaríamos pensando en lo que es nuestra propia comunidad escolar, ¿no? El entorno en el que nos relacionamos los profesores y alumnos de un centro. Eso es lo que denominamos normalmente profesores, alumnos y comunidad, la dirección del centro, ¿no? Es lo que definimos normalmente como una comunidad escolar o comunidad académica. Cuando englobamos en esa comunidad escolar dentro de, por ejemplo, la relación con la administración pública
que nos da servicio a esa comunidad escolar, estaríamos hablando de la comunidad educativa. Y cuando vamos un poquito más allá de esa comunidad para abrir más el centro a otros agentes que participan también de una forma a lo mejor menos formal o informal, también en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hablamos de una comunidad de aprendizaje. Esta comunidad de aprendizaje puede estar formada por centros de un mismo entorno, de un mismo barrio, puede estar formada por centros o profesores de distintos centros formativos. En definitiva, son redes de comunicación establecidas según objetivos concretos, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que se plantea, ¿no? Con la creación de las comunidades de aprendizaje. Salir un poquito más allá de nuestra comunidad escolar para poder relacionarnos con otros centros, para hacer actividades o proyectos colaborativos o con otros profesores para aprender o transferir experiencias de nuestros procesos de transformación digital en cada uno de nuestros centros, para compartir recursos, etcétera. Vamos a ir comentando un poquito algunos de esos aspectos. Bueno, como decíamos, una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que tienen unos objetivos, en este caso de aprendizaje comunes, que contribuyen con su trabajo personal y colaborativo al desarrollo colectivo del grupo en su conjunto, de la comunidad. El aprendizaje puede ser, como ya sabéis, formal, que es el que se realiza normalmente en las escuelas y en los centros académicos dependientes del Ministerio de Educación correspondiente, pero también puede ser no formal, cada vez es más habitual, imagino que en vuestro entorno también, el que parte de la formación que realizan tanto nuestros alumnos como nosotros mismos como docentes, la realizamos en muchos casos fuera de sus entornos formales de formación, a través de centros de formación privados o a través de otros entornos que también participan y contribuyen hoy más que nunca a la formación, más allá de la responsabilidad que tienen los propios centros escolares. Me estoy refiriendo pues, a todos los tipos de centros culturales que disponemos hoy en las ciudades, los museos, los centros de exposiciones, todos estos, los mismos entornos de comunicación social que se desarrollan en los barrios a través de asociaciones, son entornos también que contribuyen a esa formación de una manera o desde una perspectiva no formal, ¿no? Incluso cada vez más es habitual el que muchos de nosotros, tanto docentes como alumnos, nos formemos de forma informal, pues a través de otros medios o bien con la colaboración con otros compañeros que transmiten sus experiencias o sus materiales didácticos, o a través de los MOOCs y otro tipo de cursos online gratuitos, gratuitos, algunos gratuitos, otros de pago, pero cada vez es más habitual que ya no sean solo los centros formales o los centros acreditados los que tengan el monopolio de esa formación integral de los individuos, independientemente del rol que ocupen. Hoy vivimos en sociedades informacionales, en ciudades que concitan multitud de centros o núcleos de interacción social que facilitan la adquisición de diversos tipos de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje se establecen, como decíamos antes, entre distintos centros formativos con el objeto de propiciar distintos objetivos, por ejemplo, la colaboración en proyectos comunes o la compartición de experiencias y materiales didácticos o una formación permanente del profesorado. Aquí particularmente os voy a indicar ahora una experiencia a nivel internacional que en el contexto en el que España se relaciona. Sabéis que en Europa hay un espacio europeo de formación y se comparten recursos y proyectos. Algunos de estos proyectos precisamente orientados a la formación de los docentes y también a la interacción entre centros que están alejados en la distancia,
en este caso entre distintos centros o escuelas de países europeos, pues se crean algunas redes como eTwinning, que ahora os comentaré, donde bueno, se facilita un poco esa interacción. De alguna manera se crea una comunidad de aprendizaje, en este caso supranacional, en el contexto europeo. Y también se crean para la creación de grupos de alumnos intercentros para proyectos de trabajo colaborativo. Ahora estamos, bueno, siempre hemos trabajado en equipo, por grupos, en las escuelas, siempre normalmente vinculados a los compañeros del aula. Pero hoy en día las tecnologías nos facilitan que esos proyectos puedan ser elaborados por alumnos de distintos centros, de tal manera que eso da pie a otro tipo de proyectos de colaboración o de aprendizaje que superen un poco esa comunidad escolar tradicional, ¿no? Os voy a mostrar un momentito la página de eTwinning, porque si alguno tiene interés en conocer este proyecto, es un proyecto, como ya os decía, europeo, dentro de un proyecto más grande que se llama Erasmus+. Sabéis que, no sé si sabéis, os comento, aquí en Europa, dado a la creación de ese espacio europeo de formación que componen todos los países de la Unión Europea, pues hay una movilidad entre los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios, en todo ese espacio, por medio de prácticas que se realizan en una parte del año a lo largo de la carrera educativa, la carrera académica de los alumnos, pueden realizarse esas prácticas o esas estancias en otros países, en otras universidades que tengan alguna relación con los estudios que está desarrollando el alumno. Eso fue un poco el proyecto inicial del Erasmus Plus y a partir de ahí, pues como veis, ha ido evolucionando y ahora mismo, pues aquí tenemos la comunidad, el acceso a la comunidad de eTwinning, donde, pues, como veis, pues, participan todos estos países y desde aquí tenemos acceso a, bueno, cantidad de recursos, de información y experiencias y también proyectos de participación a nivel supranacional. Bueno, esto en definitiva lo pongo simplemente como un ejemplo de comunidad de aprendizaje que en este caso pues supera incluso las fronteras nacionales para unirse a una comunidad de aprendizaje, en este caso internacional o europea. Bueno, volviendo de nuevo a nuestra presentación, el segundo aspecto que quería comentaros era cuál es la tecnología que da soporte a la mayor parte de estas comunidades de aprendizaje. Y hoy la tecnología dominante, tanto para este propósito como para la realización de cualquier proyecto de página web, son estos núcleos o estas aplicaciones como WordPress, que son gestores de contenidos, que nos ofrecen ya un entorno de creación de contenidos que ya no exige un conocimiento, por lo menos importante, de programación web. Ya no se requiere programar, ahora simplemente se requiere ser capaz de organizar y gestionar, estructurar y diseñar los contenidos, pero sin necesidades de programación. Este tipo de aplicaciones, en concreto WordPress, es una aplicación que podemos descargarnos e instalar en el servidor del centro o en nuestro servidor personal si tuviéramos, para poder contar con toda la potencia y personalización que podemos hacer de esta herramienta, puesto que es de código abierto. O podemos, si no tenemos estos recursos, utilizar el propio repositorio o el propio espacio que la empresa de WordPress nos ofrece para poder crear esta aplicación dentro de ese servidor. Ahí veis, y los que hayáis ya iniciado la suscripción a este servicio, que ofrece distintos tipos de servicio, pero nosotros lo que estamos es utilizando el servicio gratuito. Atentos a ello porque en el proceso de suscripción, pues lógicamente las opciones que más destacan son aquellas que hacen referencia a las opciones premium, en las que hay que pagar. Pero si leáis de abajo arriba, de todas las opciones que os muestra, veréis la primera de ellas, aunque más pequeñito, la opción gratuita. Si en algún momento os piden algún pago
o en la introducción de algún dato de tarjeta es que nos hemos confundido de vía y hemos oído por la vía premium y no por la vía gratuita. Eso tenerlo en cuenta al principio, que puede haber confusión. Todos los gestores de contenidos, como ya habréis podido apreciar algunos de vosotros, tienen dos entornos. Uno, que es el entorno público, es el sitio al que acceden nuestros visitantes, que se denomina en inglés el front-end. Esa es la parte pública de nuestro entorno de páginas, de diseño de páginas web, en este caso de nuestro portafolio. Y luego tenemos otro entorno, que es el entorno privado. Es el entorno en el que al que solo puede acceder el propietario del blog o del portafolio. Es aquí desde donde se puede editar los contenidos que van a formar parte luego de la parte pública, ¿no? O sea, por una parte tenemos la tienda y por otra la trastienda, por decirlo en otros términos, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente en el backend y luego comprobamos que lo que hemos elaborado en el backend pues se reproduce igual como lo habíamos pensado en la zona pública. Continuamente trabajamos en ambos sentidos. Editamos en la parte privada y comprobamos cómo se ve lo editado en la parte pública. ¿Cómo se puede utilizar WordPress o esta plataforma que nos permite generar páginas web? Pues de muchas maneras. Ya os digo que es un entorno habitual para crear todo tipo de páginas web, ya sean académicas, comerciales o divulgativas. Muchas de ellas utilizan este motor o esta aplicación como base para crear todas esas infraestructuras. En el ámbito educativo solemos utilizarlo pues bien para que los alumnos creen sus propios blogs, donde puedan publicar las actividades o los trabajos que se les solicitan, donde puedan también interactuar con sus compañeros o donde puedan también interactuar con, a lo mejor, con los docentes, ¿no? El blog de aula, pues este es un entorno ya colaborativo, común, ya no es privativo de cada alumno, sino que normalmente el blog de aula es gestionado por el docente, que a su vez también puede tener un blog personal, igual que el alumno, desvinculado del aula o vinculado del aula, como él prefiera. También se puede utilizar este tipo de infraestructura para crear e-portafolios. Aquí el funcionamiento básico es el mismo que para los otros tipos de productos, pero aquí el objetivo tiene fundamentalmente un objetivo de evaluación. Sabéis que el e-portafolio es una herramienta de evaluación, como lo era el portafolio físico tradicional, de evaluación de la formación, una evaluación continua del alumno por medio de la compilación de los trabajos desarrollados durante un periodo formativo. Y pues también, como estamos comentando, es la plataforma a partir de la cual podemos crear comunidades de aprendizaje, que lo único que diferencia con el resto de productos pues es la dimensión o la cantidad o la apertura, mayor apertura a una comunidad, a un espectro de usuarios o de colaboradores más extenso, ¿no? Saliendo de nuestra comunidad educativa a comunidades más grandes. A la derecha tenéis una pequeña infografía donde se hace alguna referencia a cuáles son los tipos de procesos que se realizan con lo que se ha denominado cuando se utiliza el blog en el entorno educativo. En España se ha acuñado un poco el término de edublog también, para hacer referencia al uso del blog o del gestor de contenidos en el entorno educativo. Las habilidades que se pueden desarrollar, etcétera. Bueno, os dejo esta presentación, os la dejaré para que podáis visitarla con más detenimiento, todas sus partes. En este contexto, con este concepto que os decía de edublogs, pues el profesor Juan José de Haro nos propone una serie de
usos de estos blogs según lo utilice el alumno, lo utilice el profesor. Por ejemplo, aquí, si seguís este mapa conceptual, nos dice que los EduBlogs tienen, hay diversos tipos de EduBlogs según su finalidad. Por ejemplo, pueden servir para que el docente gestione los materiales educativos que proporciona a sus alumnos, o puede ser que se utilice para que el propio alumno gestione sus propios proyectos o compile sus distintos trabajos, o puede utilizarse también como un entorno colaborativo donde varios alumnos o el alumno o varios grupos de alumnos puedan desarrollar determinadas actividades. Según eso, según cada una de estas finalidades, pues suele recibir distintos nombres, aunque como vamos a ver, independientemente del nombre que utilice, a los efectos que nos interesa a nosotros, la funcionalidad del mismo es exactamente la misma. Ya sea que queramos construir un uniportafolio, queramos construir un blog de aula o un blog de alumno o un blog colaborativo con otros compañeros de docencia, pues la funcionalidad es la misma. Lo único que cambia es la finalidad que tengamos nosotros al elaborar ese producto. Ya centrándonos un poco más en lo que se refiere el objetivo de nuestras prácticas, que es elaborar un e-portafolio, os voy a poner un pequeño vídeo de 3-4 minutos donde, bueno, de alguna manera muy gráfica se representa un poco qué es esto del e-portafolio y cómo se elabora, ¿no? Vamos a ver si conseguimos que se oiga y se vea adecuadamente. ¿Qué es un portafolio de evidencias? Un portafolio es una herramienta de evaluación formada por una compilación de documentos que presentan evidencias del trabajo realizado por un alumno. Es el conjunto de documentos, imágenes, experiencias y productos que fueron seleccionados y organizados con la idea de mostrar el recorrido, las competencias y conocimientos que una persona adquirió. Ventajas. Muestra los avances del alumno y no solo el logro final. Permite al estudiante reflexionar sobre lo que aprendió y lo que le falta por trabajar. Es muy versátil y se puede adaptar a casi cualquier proyecto. Se puede evaluar una variedad de competencias. ¿Cómo puedo elaborar un portafolio? El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener claro el objetivo que queremos lograr. Una vez definido nuestro objetivo, vamos a elegir las evidencias que va a contener nuestro portafolio. Debemos seleccionar cuidadosamente los productos que reflejan el progreso de los alumnos, tomando en cuenta que no todos los trabajos realizados en clase deberán necesariamente formar parte del portafolio, solo aquellos que sean una evidencia clara de su aprendizaje. El siguiente paso es planear la manera en que el alumno realizará la reflexión de lo aprendido. Este paso es el eje central del portafolio de evidencias y lo que lo convierte en una herramienta de evaluación tan rica. Sin ella, el portafolio se convierte en una mera acumulación de trabajos. Para la reflexión, podemos realizar algún formato de autoevaluación o incluso de coevaluación, si el proyecto así lo requiere. El último paso es definir la manera en la que vamos a evaluar el portafolio. Lo más recomendable es utilizar una rúbrica de evaluación, pero también puede utilizarse una lista de cotejo. No olvides dar a conocer a tus alumnos la manera en la que vas a evaluar antes de comenzar el proyecto. ¿Qué trabajos puede incluir un portafolio de evidencias? Como el portafolio es tan flexible y puede utilizarse para cualquier proyecto, las evidencias que puede incluir son numerosas. Algunos ejemplos son:
trabajos escritos como ensayos, artículos, biografías, reportes de lectura, etc., mapas conceptuales y cuadros sinópticos, gráficos, fotografías, dibujos o cuadros, videos, audios, presentaciones, carteles, pósters, trípticos, cuestionarios, pruebas, exámenes, entre otros. Todas estas evidencias pueden estar en físico o de manera electrónica, ya que un portafolio puede conformarse de las dos maneras. Recuerda que tú seleccionas las que vayan de acuerdo a tu objetivo de aprendizaje y puedes agregar las que creas necesarias. Bueno, me imagino que con este pequeño vídeo pues habéis podido comprobar un poco cuáles son esos objetivos que nosotros buscamos en el portafolio. Bueno, comentaros también que nosotros vamos a utilizar a modo de blog de aula mi blog personal, con la idea de que podamos ver un poco también cómo se interactúa ya más allá de en nuestro propio entorno, en este caso en vuestro portafolio, cómo se puede interactuar también dentro de lo que podría ser el blog de aula, ¿no? En principio se os han planteado una serie de actividades, si queréis vamos a entrar un poquito en ellas, que bueno, es un proceso para ir creando ese e-portafolio que de alguna manera os permita adquirir las competencias necesarias para luego de forma autónoma poder utilizar este entorno o otro que creéis una vez que ya os hayáis suscrito a WordPress, podéis crear varios blogs o varios entornos diferentes. Bueno, pues podáis utilizarlo como una herramienta para vuestra propia actividad profesional como docentes o vuestra actividad como en el aula con vuestros alumnos, ¿no? Si os parece, vamos a entrar directamente un poco en esas actividades que os he solicitado por ir solventando algunas de las dudas que me habéis planteado y repasar también de alguna manera un poco todos los aspectos que se os van solicitando. Si vamos al curso, veréis que si vamos al índice del curso, del módulo de función tutorial, a partir del módulo 2 vais a ver que se inician, y podéis comprobarlo desde aquí, desde el menú, más allá de tener que ir pasando por las distintas páginas, tenéis aquí también acceso a una especie de índice de todos los contenidos que tiene esa unidad didáctica. Y aquí, si observáis, tenemos una sección que se llama actividades prácticas. Se llega también, si vais pasando página por página, desde aquí, pero bueno, desde aquí es más fácil acceder a una página cuando está muy metida, ¿no?, en la profundidad. Entonces, si pinchamos en esta parte que es la elaboración del portafolio, la primera parte, la primera actividad que se os pide, es donde se os está solicitando que creéis una cuenta en WordPress. Y para ello se os indica aquí que acudáis a esta dirección. Es importante que acudáis a través de esta dirección para que cuando os suscribáis a WordPress se os reconozca como usuarios en español, en idioma castellano, ¿no? Y no tengáis que cambiar el idioma porque la interfaz de la aplicación esté en inglés o en algún otro idioma. También desde aquí se accede a la opción gratuita. Es decir, si vosotros pincháis aquí, bueno, yo como ya estoy logueado en la cuenta, veis aquí, ya tengo aquí mi perfil a la izquierda, pues a mí ya me mete directamente, a vosotros os pide una serie de pasos para ir creando ese entorno. Una vez que habéis creado ya la cuenta, habéis introducido, como os pedía
en el ejercicio que crearais vuestro dominio utilizando como nombre del sitio la palabra y portafolio y luego vuestro propio nombre, más que nada a efectos prácticos para que sea más fácil identificarnos y los blogs o los portafolios de cada uno de nosotros. Bueno, pues hemos decidido como estandarizar ese nombre que ponemos al portafolio. Daros cuenta que cuando os suscribís, siempre, normalmente, casi siempre que os suscribís a un servicio web, necesitáis confirmar la identidad. Y para ello se os remite, una vez que os habéis suscrito, un correo electrónico a vuestra cuenta, donde tenéis que confirmar, pinchando en algún enlace, que sois los quien decís ser, ¿no? que sois las personas que habéis querido abrir ese servicio. Es importante que reviséis, si no lo recibís, si hubiera entrado en la carpeta de spam. Sabéis que en vuestros correos electrónicos tendréis una carpeta de correo no deseado o correo spam, donde a veces se nos cuelan algunos mensajes que se presuponen por parte de la inteligencia artificial que gestiona nuestros correos, que ese puede ser un correo de publicitario o de envío masivo y llevarlo directamente a esa sección. Entonces, cuando esperéis un recibo o un mensaje de confirmación de algún servicio web, más allá de mirar en vuestra página de inicio de vuestro correo electrónico, miréis algunas otras secciones en notificaciones o en spam si se ha colado el mensaje en estos sitios. Bueno, una vez que ya habéis suscrito y confirmado el sitio, os llevará, cuando accedáis a él, a una página como esta, ¿no? Donde vemos que aquí indica que esta es mi página de inicio. Estamos en la parte que decíamos antes, el backend, la zona de la trastienda, la zona de edición, y es aquí donde nosotros, desde aquí es donde gestionamos todos los contenidos de nuestro sitio. Como yo tengo varios sitios web, voy a buscar uno que está prácticamente recién iniciado para que se asemeje más a lo que recibís vosotros, o al entorno que vais a ver vosotros. Y bueno, una de las cosas que primero tenemos que tener claro es que para que la gente pueda acceder a nuestro sitio tiene que ser público. En algún momento aquí, cuando habéis creado vuestro sitio, os ha preguntado si queréis hacerlo público o mantenerlo como privado. Y es posible que alguno de vosotros inicialmente haya decidido ponerlo como privado, pero eso, claro, va a impedir que otros compañeros y yo mismo podamos acceder a ese blog. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestro sitio es público. Para eso, aquí en esta sección inicial que nos sale aquí debajo de la página de inicio, tenéis una serie de opciones o una serie de secciones y una en concreto habla de la publicación de tu sitio. Publica tu sitio web. Tenemos que tener activado aquí esto de publicar el sitio web. Si alguno, por alguna razón, lo ha publicado y aún así todavía no lo ha visto que sea público, y ahora os digo cómo se comprueba, tenemos también la opción de irnos aquí daros cuenta que a la izquierda tenemos una serie de secciones, las estoy agrupando todas para ver las distintas secciones. La primera hace referencia al sitio web, aquí es donde vamos a entrar ahora dentro de un momentito, pero en estos momentos lo que yo quiero llevaros es a la sección de administración, para que desde aquí sepáis que también podéis aseguraros de que vuestro blog o vuestro portafolio es público. Si desplegamos aquí el menú, aquí dentro del submenú que nos aparece, en la última opción tenemos los ajustes. Y aquí en los ajustes tenemos también, veis, varias secciones, y en la sección general, que es la primera que se abre, aparecen las
características generales de nuestro sitio. El nombre que le pusimos al portafolio cuando nos suscribimos, una descripción de qué objetivo tiene el crear esta aplicación, el idioma, aquí el dominio de nuestro sitio, que esta es la dirección que tendremos que enviar a las personas que queramos que nos visiten para que puedan acceder a la parte pública. Y si bajamos un poquito más abajo nos encontramos con esa sección de privacidad. Y aquí es donde os digo que podéis aseguraros que esté activado esta sección de público, porque de otra manera estaría en privado y no podríamos visitarlo, ¿vale? O sea, esa es una de las primeras consideraciones que tenéis que tener. De hecho, aquí ya sé que si yo selecciono y copio, porque esta es la dirección de mi sitio, y mirar para comprobar que es público y que cualquiera tiene acceso, si yo ahora intento acceder desde el mismo navegador que ya, en el que ya estoy logueado o en el que ya estoy como usuario, pues probablemente me va a dejar entrar, porque claro, soy yo mismo el que estoy intentando entrar, me está reconociendo a mí. Aquí no puedo saber si esa dirección lleva a la zona pública, porque me muestra a mí como usuario. Entonces, una buena manera de comprobar si realmente está funcionando correctamente esa dirección pública es utilizar otro navegador. Siempre es conveniente tener más de un navegador instalado en el equipo para muchas circunstancias. Y una vez que abramos ese navegador, vamos a intentar acceder a ese sitio. Obviamente no sé si voy a estar logueado yo aquí también, pero vamos, espero que no. Si estáis logueados, pues no nos valdría. Voy a poner ahí la dirección y veis, en este caso, veis, no aparece aquí mi fotografía, o sea, no estoy logueado y se puede acceder al blog. O sea, quiere decir que esta es correctamente la dirección pública de mi sitio y funciona correctamente. Esta es la dirección que ahora, una vez confirmada, la voy a copiar y es a la que se os pide en la segunda parte del ejercicio, que os voy a llevar desde aquí. Si la primera parte del ejercicio se iniciaba en la unidad didáctica 2, si vamos a la unidad didáctica 3 y acudimos también a la sección, al menú que tenemos aquí, veis que tenemos en las actividades prácticas, elabora tu perfil, tu portafolio 2, o sea, que es la segunda parte del ejercicio. Y aquí, salvo, además de algunas actividades que os pide aquí, que ahora comentaré, aparece al final una lista creada en una hoja de cálculo en Google Drive para que una vez que confirméis la dirección de vuestro sitio público, pongáis aquí, es editable, pues escribís aquí vuestro nombre, vuestros apellidos, el correo electrónico que utilizáis para acceder a la plataforma y a vuestro propio sitio, y aquí a la derecha la dirección esa que hemos copiado de nuestro sitio público. De esta manera, luego los compañeros podrán acceder a cualquiera de vuestras direcciones y, como se os pide en alguna de los ejercicios, que os hagáis seguidores de esos compañeros. Por ejemplo, aquí he entrado en el portafolio de un compañero y al final de la primera página, aquí es importante que consideréis una cosa, os lo apunté también en los ejercicios, que no es conveniente que cambiéis el tema del portafolio. ¿Por qué? Porque los temas, cada tema tiene su propia estructura, tiene su propia dinámica y eso puede llevaros a confusión a la hora de seguir realizando el resto de ejercicios.
O sea que lo conveniente es que mantengáis el tema que os ha dado por defecto, puesto que todos los ejercicios están planteados para que funcionen perfectamente sobre ese tema. Si cambiáis el tema, bueno, pues entonces habrá algunas secciones que no encontréis, que tengáis que indagar un poco más a ver cómo lo ha estructurado esa plantilla o tema el sitio. Y si alguno tiene intención de empezar a trabajar y en un momento dado decide cambiar el tema, aquí le puede surgir también el problema de que cuando cambias normalmente el tema, el menú, que es el menú principal, que es esta sección que tenemos aquí arriba, que nos da acceso a las distintas páginas de nuestro blog, pues se altere o pierdas algún elemento del menú y haya que volver a rehacerlo. El problema es que hay que volver a rehacerlo, no es más problema que eso, pero surge cuando se cambia el tema después de haber iniciado ya la creación del menú que aparece aquí arriba. Por eso os digo, lo mejor es que mantengáis el tema que se os ha propuesto. Si queréis personalizarlo un poco, tenéis opciones para personalizarlo sin cambiar del tema. Aquí en la sección de diseño tenéis una sección de personalizar que os permite modificar algunos aspectos del estilo del tema. Entraremos con ello en algún webinar posterior para que podáis adaptar un poco pues, los colores de las fuentes tipográficas, las mismas fuentes tipográficas, mover o modificar algún aspecto de vuestra estructura. Pero bueno, por lo menos esta parte vamos a obviarla de momento. Hoy lo que sí que quería comentaros es lo referente a las primeras actividades que se os proponen. Y en concreto, todas ellas las vais a tener que hacer desde esta sección que pone aquí sitio web. Si desplegamos aquí el submenú, nos aparecen los dos entornos donde podemos editar, que son las páginas y las entradas. Las entradas hacen referencia a los artículos que publicamos y se quedan vinculados a esa estructura de blog por la que siempre aparecen las últimas entradas, es decir, están organizados en una cronología inversa, ¿no? Van apareciendo las últimas publicaciones al principio y las más antiguas van desapareciendo. También, como gestor de contenidos que es, WordPress nos permite crear páginas independientes a ese flujo del blog para que nosotros, mediante la creación de un menú o de un elemento de menú, podamos pinchar y acceder a esas páginas. Pero esas páginas hay que crear menús específicos para ellas. No así las entradas, que automáticamente entran dentro del flujo ese que os decía del blog. Lo primero que se os solicita es crear unas entradas. Y si pincháis aquí en entradas, pues aparecerán las entradas que haya creado por defecto la propia aplicación o el propio tema, entre las que encontraréis, pues, sobre todo la página de inicio, que es una de las páginas importantes de nuestro sitio. Bueno, desde aquí, como veis, podemos añadir nuevas entradas. Si pincho aquí en añadir una nueva entrada, me va a mostrar un entorno de edición en el que, además de introducir el contenido de nuestro artículo, que puede ser, obviamente, cualquier tipo de contenido, textual, gráfico, multimedia, pues también nos permite categorizarlo, ir creando una estructura organizativa que nos permita luego localizar y estructurar adecuadamente las secciones de nuestro portafolio. En este caso voy a crear una entrada, se os pide en alguno de los ejercicios que busquéis alguna información relativa a alguna temática del curso y planteéis una especie de curetaje, es decir, que creéis una reseña en vuestro portafolio para que, en su caso, los alumnos posteriormente pudieran acceder a esa información que les trasladáis. Para hacer eso, normalmente lo que hacemos, pues imaginar que yo he encontrado algún
artículo, por ejemplo, este artículo, que me parece interesante transferir a mis alumnos. Lo que no podemos hacer nunca es copiar y pegar literalmente el contenido completo del artículo, porque eso va contra la ley de protección individual, protección intelectual. Pero lo que sí que podemos es hacer una pequeña reseña que luego apunte a la fuente original y que de esta manera acerque el contenido a nuestros alumnos sin afectar a la propiedad intelectual de los autores. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso, por ejemplo, yo diría, bueno, voy a copiar el título del artículo en una entrada en el blog, pues lo pego aquí, el título del artículo. Voy a copiar un poquito del contenido para informar simplemente de cuál es el contenido del artículo y voy a coger pues, un párrafo. Copiamos un párrafo, nos venimos de nuevo a nuestra entrada y aquí, como veis, dice que directamente podemos escribir. Quiere decir que el bloque, y vamos a trabajar por bloques, que hay por defecto activo, es un bloque para introducir texto simplemente. Pues pinchamos ahí y con control V pegamos el contenido. Como hemos dicho que no queremos suplantar al autor, ahora lo que tenemos que indicarle aquí cuál es mediante un enlace, cuál es el acceso a la fuente original. Yo suelo poner aquí más info o algún texto, ir a la fuente original, el que queráis utilizar como medio para crear un enlace. Esto va a ser el botón donde se va ahora, donde luego posteriormente los usuarios pincharán para acceder al contenido completo del blog, del artículo, que es precisamente la página web, esta de aquí, que es la que vamos a copiar ahora para ponerlo como enlace de nuestro artículo. Me vuelvo de nuevo a mi entrada y ahora voy a seleccionar el texto que quiero que se convierta en enlace y aquí veis que aparece encima un pequeño menú y en este caso este botoncito de aquí, cuando dudéis del contenido o qué hace cada uno de estos botones, si dejáis el cursor encima aparece la leyenda que indica cuál es el propósito de cada botón. Y luego aquí siempre tenéis unos puntitos que os muestra más opciones de las que aparecen aquí inicialmente. En nuestro caso, esta es la que necesitamos. ¿Veis? Nos abre una cajita para que ahora podamos pegar aquí la dirección web que queríamos, a la que queríamos indicar que se fuera. Y luego aquí, si queréis que se abra una nueva pestaña, que es conveniente para que cuando pinche el usuario aquí no pierda de vista nuestro blog, se le cree una nueva pestaña, pero luego estemos nosotros aquí en la anterior, pues mejor lo hacemos así. ¿Vale? Entonces ya hemos creado, perdón, no hemos creado, se me ha borrado. Ahora sí, una vez que he pinchado, pero algo ha ocurrido aquí. Vamos a repetirlo. Vuelvo a seleccionar aquí, pincho en el enlace, pego la dirección y pincho ahora aquí o dice pulsa intro para incorporar el enlace. ¿Veis? Ahora queda ya en azul, subrayado y yo normalmente lo suelo alinear a la derecha para que una vez que lo lea, cuando llega al último elemento, a la última línea, tenga aquí el acceso a la fuente original. Bueno, pues ya hemos cubierto un poco ese criterio. Ahora vamos bueno, por seguir un poquito más, para que haya algún elemento visual, algún elemento gráfico que se muestre acompañando al texto en el blog, tenemos una sección aquí, veis que a la derecha tenemos dos secciones, una que hace referencia al documento y otra al bloque en cuestión que estemos trabajando aquí. En la sección del documento es donde aparecen las herramientas para ahora organizar y categorizar este sitio.
este artículo. Entonces, si nosotros no tenemos nuevas categorías aquí, podemos añadir una nueva categoría, que en este caso lo voy a llamarla, pues, es sobre innovación educativa, pues voy a ponerlo innovación educativa. Esto sería la categoría que vamos a crear para ir organizando los artículos que vayamos incorporando, ya sean nuestros o de terceros. Y luego, además de incluirlos en una categoría que suele ser más general, también etiquetamos con un par de palabras clave en función de los contenidos del artículo. En este caso, por ejemplo, pues esto es una especie de conferencia, pues voy a poner aquí conferencia y habla de formación docente también, pues vamos a poner aquí formación, separado por comas, se van creando distintas, ¿veis?, etiquetas. Bueno, ya tenemos categorizada nuestra entrada, la tenemos etiquetada y aquí veis, y me remito a lo que comentaba antes, la posibilidad de incorporar algún elemento visual que acompañe al texto en la zona del blog. Bueno, pues vamos a utilizar como imagen destacada una imagen de la misma noticia. Por ejemplo, podríamos utilizar esta misma de aquí. Bueno, antes, perdonar una cosa importante que he obviado y conviene también que tengamos en cuenta. Es importante indicar el autor y, si es posible, también la fecha en la que se ha publicado nuestro artículo. Luego voy a copiar también en mi entrada, al inicio, si queréis, esa información, ¿vale? Para que no se confunda o crean que estemos suplantando el autor en ningún caso. Os decía que vamos a coger también la imagen. Entonces volvemos aquí, pinchamos con el botón derecho del ratón sobre la imagen que queramos utilizar, por ejemplo esta, y aquí tenemos la opción de guardar imagen como, la voy a guardar en mis descargas y ahora voy a incorporarla a mi entrada en esta sección de imagen destacada. Para ello simplemente pincho aquí en elegir imagen, le indico que me la coja de la biblioteca de medios y ahora desde aquí voy a poder añadir a esa biblioteca, pinchando aquí, la imagen que acabo de descargarme aquí, esta imagen. Pincho sobre ella y ahora veis aquí me aparece el botón de insertar. ¿Vale? No parece que lo haya insertado. Vamos a ver. Insertar de nuevo. Vamos a publicarlo. Debería aparecer aquí el icono de la imagen, pero vamos a comprobar por si acaso a ver si ha funcionado o no. Para ello tenemos aquí la vista previa. Si pinchamos en vista previa, aquí no vamos a ver si se ha iniciado la imagen, pero vamos a visitar el sitio web y aquí debería aparecer la imagen que no aparece. Voy a coger otra imagen, bueno, a ser que esa tenga algún problema. Vamos a cerrar aquí y volvemos a la zona de edición y voy a coger una imagen cualquiera que tenga aquí para no perder mucho tiempo, porque veréis que funciona. Imaginad que cojo esa misma, ¿veis? Debería aparecer siempre aquí rápidamente, ¿no? Si ahora vamos a publicarlo, aquí abajo nos aparece un aviso. Desde aquí también podemos ir a ver la entrada o desde ahí en la columna de la derecha también podemos aquí pinchar en ver entrada. Y veis, ahora sí aparece ahí
ese icono o esa imagen, en este caso, por encima del contenido de nuestro artículo. Eso también es interesante porque si nos vamos aquí al blog, ¿veis? Aparece siempre, si no ponemos esa imagen destacada, como yo he hecho aquí, que no la he puesto, pues no aparece solo el texto, pero no aparece ningún elemento gráfico. Y siempre conviene que acompañe, ¿no? Bueno, pues esto era un poco lo que quería comentaros y bueno, no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacerme. No quería tampoco extenderme mucho, llevamos ya 1 hora y ya se hace un poquito largo. Entonces, bueno, pues voy a abrir el turno de preguntas y si queréis a través del chat o a través de esa sección de preguntas podéis indicarme alguna cosa que queréis que repase o algún comentario que queréis que haga. Para aquellas personas que no hayan podido acudir a este webinar, ya os indicaba que está siendo grabado con la intención de que posteriormente lo coloquemos en la plataforma para que luego con tranquilidad, tanto los que habéis participado como aquellos que no han podido, puedan ver esta presentación y en su caso solventar alguna de las dudas que puedan tener. No veo ninguna pregunta en particular, no sé si es que ha quedado todo muy claro o estáis muy tímidos. A ver, aquí me preguntas y dice, cuando dices que continuar con el mismo tema, ¿a qué te refieres? Vale, esta es una buena pregunta. Os voy a remitir de nuevo aquí al blog, a la zona de edición. Esta sería vuestra página de inicio en la zona del backend y observáis que hay una sección que pone aquí diseño y pone personalizar y temas. El tema es este entorno gráfico que se organiza aquí, cuando vamos a la página de inicio, lo vemos más claro, ¿veis? Esta imagen que os sale aquí, que podéis sustituir por la imagen que queráis, esta forma de presentar aquí en la cabecera el nombre del sitio, el blog y cómo organiza aquí la información, el pie de página, los colores que utiliza, toda esta estructura es lo que se llama el tema. El tema por defecto que os ha instalado a vosotros, si venimos aquí a la sección de temas, vemos que el tema actual es Ever. Este es nuestro tema. Entonces yo os decía que podríais ahora cambiarlo por cualquiera de los temas que tenéis aquí abajo. Y aquí hay muchísimos temas. Pero eso os puede llevar a confusión. Entonces yo os digo que mantengáis el tema por defecto y si queréis darle algún retoque más personal, pues para hacerlo más personal, pues siempre podéis pinchar o bien aquí en personalizar o bien también en el mismo menú de diseño en la sección de personalizar, vamos a pinchar ahora aquí, que os permite modificar algunos aspectos de ese tema, pero sin salir de él. Por ejemplo, pues nos van a permitir pues aquí cambiar algunos aspectos. Bueno, en este caso me ha llevado a una zona, vamos a pinchar mejor desde aquí. ¿Veis? Por aquí, por ejemplo, me sale una serie de opciones que sin salirme del tema yo puedo modificar. Por ejemplo, si quiero crear un logo o incorporar un logo, pues lo podría hacer desde aquí. Si observáis ahora mismo aquí la página de inicio también, cuando hemos ido aquí a personalizar, algunas secciones veis que tienen un iconcito aquí, que es el iconcito para poder editar. Luego quiere decir que desde aquí podemos editar algunas de las secciones, en este caso de nuestra página de inicio. Aquí podríamos modificar el título que le hubiéramos dado, etcétera.
Eso en cuanto a la identidad, pero aquí también tenemos acceso a los menús. El menú primario es este que tenemos aquí y que se construye desde aquí. Eso lo veréis en alguna práctica un poquito más adelante. Y luego, pues, en este caso tampoco hay muchos ajustes, parece ser, para modificar las opciones por defecto. O sea que en este caso tampoco vais a poder cambiar muchas cosas. Bueno, yo creo que lo importante es que mantengáis el tema para que los ejercicios posteriores no surja ningún problema. Luego ya una vez acabado el curso podéis, si queréis, cambiarlo, habida cuenta de que si lo cambiáis es posible que algún elemento del menú pues no aparezca y haya que volver a rehacerle, pero vamos, ese sería el único inconveniente, puesto que los contenidos, cuando cambiéis los temas, no se pierden, siempre quedan almacenados en la sección de entradas o en páginas, independientemente del tema que hayáis elegido. ¿Alguna preguntilla más? A ver, por aquí. Sí, veo que viene alguna más. Espera, voy a sacar las preguntas fuera para verlas mejor. ¿Podría cambiar el título del sitio creado? Bueno, como habéis visto, se puede cambiar sin ningún problema, pero a efectos de la práctica del curso, yo os pediría que mantuvierais el tema que se os ha pedido, el nombre que os ha pedido que utilicéis. Si queréis crear luego otro blog con otro título para otra actividad, siempre podéis crear todos los blogs que queráis. Simplemente venís aquí a cambiar de sitio y abajo del todo tenéis aquí una opción para añadir un nuevo sitio web. Si queréis crear uno paralelo y llamarle como queráis, pues siempre podéis crear uno nuevo aquí, pero a efectos de la práctica del curso yo os pediría que mantuvierais el nombre que se os ha pedido que utilicéis y bueno, para facilidad en la gestión del curso, vamos, básicamente. Otra pregunta. Obviamente, más allá de las actividades que se os pide que hagáis en el portafolio, podéis vosotros utilizarlo, dados que una práctica, por ejemplo, es conectaros o suscribiros a los blogs de algún compañero, con la idea de que al suscribiros podéis recibir información cuando ellos la publican en vuestro propio entorno. Daros cuenta que aquí a la derecha tenemos, aquí arriba a la izquierda, tenemos también lo que llama una sección que llama el lector. Cuando nosotros seguimos a algún compañero o a alguien en la web, pues veis, cada vez que ellos publican algo, me aparece aquí en esta sección y eso me evita tener que ir a visitar cada uno de los blogs que sigo para ver lo que han publicado. Cada vez que alguno de esos autores publique algo, yo puedo ver desde aquí todo lo que han ido publicando. Luego me hace más fácil el seguimiento. Esto lo tenemos aquí en la sección del lector. Acordaros también que os dije antes que para seguir a un compañero, pues lo que tenemos que hacer es irnos a la página de inicio de su sitio web y en la parte de aquí abajo, bueno, aquí ya no me aparece porque soy el propietario, pero aquí aparecerá un botón que ponga seguir. Al pinchar en seguir, vamos a comprobarlo si queréis con alguno de los blogs de los compañeros. Por ejemplo, vamos a ir a este aboleo. ¿Vale? Si nos vamos hacia aquí abajo, veis, aquí aparece el botón para suscribirse. Cuando vosotros acudís al blog de un compañero y pincháis aquí, ahora aparece un mensaje que nos informa que, vamos a volver hacia abajo, dice, enhorabuena, te has suscrito, recibirás un correo electrónico con la información de tu suscripción y con un enlace para cancelarla. Esto es simplemente, esto no hace falta que lo confirméis, simplemente es un recibo de confirmación y ya desde ahora mismo, si este compañero o compañera publica algo en su blog, yo lo voy a ver en mi sección de lector
sin necesidad de acudir al blog de la compañera. Perdona, porque no he terminado de responder a tu pregunta. En la medida que queráis utilizar este entorno para, de forma proactiva, plantear alguna actividad o crear un artículo personal de cualquier cosa, por supuesto, cuanta más actividad se vea en vuestro portafolio, más evidencia de la adquisición de competencias quedarán palpables, con lo que cuantas más actividades hagáis en el portafolio, mejor. Eso sí, las que se exigen, las mínimas que se exigen para saber si habéis adquirido las competencias mínimas, pues esas hay que tenerlas, obviamente, más allá de que luego hagáis alguna otra actividad más. Otra compañera me dice que yo tomé un tema de mi programa de modas, elegí una asignatura que se titula Fundamentos Textiles. Con este tema trabajaré todo el portafolio. Está bien, por eso elegí un tema donde la imagen son textiles. Bueno, esto es lo que os comentaba antes. En la medida en que ya hayáis iniciado alguna cosa personal, pero pensar que esto es un trabajo de clase. No es vuestro portafolio ni es vuestro blog. Si queréis crear uno nuevo para adaptarlo a vuestra asignatura, para ir paralelamente al curso, ir realizando otro, yo preferiría, porque de esa manera no mezclaríamos unas cosas con otras. Este es un ejercicio concreto, el crear un portafolio para el curso, y no se pretende que tenga nada más que lo que se os pide y, bueno, alguna actividad más si queréis incorporar, pero no. Si queréis crear uno paralelamente, ya os digo, podéis crearos uno y personalizarlo ya como queráis. Y si necesitáis cualquier ayuda en esa tarea, pues también estoy a vuestra disposición. No sé si me he saltado alguna pregunta. Creo que no. Vale, no veo más preguntas. Bueno, en todo caso, si os surge alguna duda más, pues a través de las tutorías en la plataforma podéis planteármelas. También os aconsejo la utilización del foro, porque también si planteáis dudas a través del foro, es más fácil que al contestarlas yo también en el foro queden también las respuestas a disponibilidad de otros compañeros. Y eso es mucho más eficiente que si cada uno de vosotros preguntáis muchas veces las mismas preguntas, pues haya que repetir las respuestas, ¿no? Entonces, utilizar el foro, se han abierto foros específicos para resolver cuestiones relativas a estas actividades y, en todo caso, si necesitáis alguna asistencia más personal, pues a través de las tutorías estoy a vuestra disposición. Muy importante, no olvidaros el inscribir vuestra dirección de portafolio en esta hojita que tenéis aquí, que se encuentra, os recuerdo, en la unidad didáctica 3. Si venís aquí a la actividad práctica, elabora tu portafolio 2. Aquí tenéis el acceso a esta hojita donde, ya os digo, vamos a poner nuestros datos y la URL o la dirección web de la parte pública de nuestro portafolio. Por favor, comprobar antes, como os he dicho, que funcione correctamente antes de colocarla aquí para evitar a los compañeros tener que, que no puedan acceder, etcétera. Y a mí mismo, claro, lógicamente. Bueno, pues ha sido un placer. Tendremos un segundo webinar el próximo mes para solventar las dudas que hayan podido surgir con el resto del contenido del curso. Y bueno, como ya os he dicho, estoy a vuestra disposición a través de las comunicaciones asincrónicas para responder a las cuestiones que me queráis plantear. Y, por supuesto, agradezco también particularmente las aportaciones a los foros abiertos
por la calidad y el empeño que estáis poniendo en las respuestas, muy interesantes en su gran mayoría, y que os animo a seguir participando, puesto que es la mejor manera de conocer puntos de vista distintos relacionados con la temática del curso, experiencias que hemos vivido y que podemos compartir, y creo que es en este módulo particularmente de tutoría, para desarrollar un poco esas competencias que debemos adquirir, pues el participar de forma asidua en los foros evidencia en gran medida esas competencias, y lo estáis poniendo blanco sobre negro al escribir con la calidad que realizáis vuestras entradas. Animaros a seguir participando y a vuestra disposición para lo que necesitáis. Un saludo y hasta la próxima.